Bueno, entonces tenemos hoy esto sobre la clasificación general, ¿no? Que vamos a ir viendo de qué manera pueden llegar a clasificarse. En realidad, en cada país pueden adoptar una forma distinta. Ustedes van a fijarse acá en Uruguay de qué manera, qué tipo de clasificación se utiliza. Pero bueno, de manera general y tocar algunas puntualizaciones sobre lo que es este, eh, sobre concentraciones de los fármacos y eso. Y luego ya, como les decía, en la próxima clase comenzamos con cada grupo farmacológico, es decir, fármacos del sistema cardiovascular, fármacos del sistema digestivo, fármacos del sistema endocrino, bueno, y así sucesivamente hasta finalizar. Y luego el último día tendremos de la prueba que se realiza a través de la plataforma. Esta es una clase igual que es bastante corta porque, como les digo, es general, ¿tá? Observamos de manera general. Entonces, los medicamentos se pueden llegar a clasificar dependiendo de muchísimos criterios. Es decir, como ahora vamos a ver, puedo tener diferentes formas, elegir diferentes formas en base a diferentes cosas. O sea que cada cual, los criterios son muy amplios y cada cual puede elegir la forma que más fácil le quede. Pero podemos llegar a agrupar todo esto y clasificarlos de tres maneras distintas. ¿Tá? Estos son las clasificaciones que con mayor frecuencia se utilizan en todos los países, o sea, a nivel internacional. Eligen alguna de estas tres, por eso son las que yo le traigo. Pueden llegar a encontrar algún día leyendo cualquier otra cosa que algún país toma otra clasificación. No creo, porque en realidad hoy o sea, me tomé el trabajo de ver que en todos es así. Pero bueno, siempre puede ser que o aparezca algo nuevo o que haya algo que se me haya pasado. Y bueno, y pueden llegar a observar entonces que se clasifican los medicamentos de una forma distinta a la que observan acá. En nuestro país es de una de estas, o sea que este, es la que van a ver. Entonces, nosotros podemos llegar a clasificar los medicamentos o por su origen, o por su modo de acción, o por la naturaleza de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, en mi país, el comité farmacéutico decide que los medicamentos se van a clasificar en base a su origen. O sea que todos estos que yo le estoy diciendo, tanto los fármacos cardiovasculares como los fármacos para el sistema digestivo, para el sistema urinario, en ese caso yo podría pensar que son medicamentos que yo los estoy clasificando en base a la naturaleza de la enfermedad, o sea, para qué sistema sirven o cómo actúan, ¿tá? Pero yo puedo también elegir clasificarlos en base a su origen, entonces ahí no estaría diciendo fármacos para el sistema digestivo, fármacos para el sistema urinario. Ahí tendría que agarrar todos ellos y clasificarlos de esta manera. En si su origen, es decir, de dónde sale la materia prima, el principio activo de dónde sale, si es natural, si es semisintético o si es sintético. Entonces se podrían agarrar y clasificar todos los fármacos de esa manera. Como si van a ver un ejemplo de esto son los antibióticos. Los antibióticos, que luego vamos a tener una clase de antibióticos, les dicen penicilina semisintética o penicilina sintética. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, los antibióticos se clasifican en base a su origen. O sea que vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero eso, entender que cada
este comité farmacéutico puede tener un criterio diferente, pero las clasificaciones generales son estas tres. Ahora vamos a empezar hablando de la primera, de cuando se clasifican los medicamentos por su origen. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de clasificación en base a su origen, de dónde vienen, podemos encontrarnos con estos tres. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, los naturales. ¿Tá? Comenzamos con los fármacos de origen natural. Y ahí, dentro de estos, podemos llegar a tener que son de origen mineral, de origen animal o de origen vegetal. ¿No? O sea que tenemos fármacos que yo los puedo clasificar en base a su origen, a de dónde vienen, y puedo tomar los que son naturales, pero lo que es natural puede llegar a venir de un mineral, que sería este acá, de un animal o de un vegetal. Entonces tenemos los de origen mineral, como por ejemplo azufre, yodo, fosfatos, arsenicales, sales de calcio y hierro. ¿Tá? Como por ejemplo, imagínense, el, el hierro, ¿no? Que los consumen mucho todos los lactantes y consumen también las personas adultas que tienen anemia por diferentes causas, consumen hierro. Ese hierro es un medicamento que se clasifica por su origen, es natural y de origen mineral. ¿Ah? ¿Se llega a entender así o no? ¿Como si lo estoy contando o no? Se entiende, sí. ¿Sí? Está. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, de origen animal, unos bien conocidos como son las insulinas. ¿Tá? Toman la hormona de un animal, la insulina. ¿Ah? Obviamente, ¿no, gurisas? Esto lleva un procesamiento para ser adaptado para uso humano, ¿tá? Pero su origen sale de un animal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, insulina, las vitaminas, la vitamina A, la vitamina E, lo que son los aceites de hígado de pescado, como por ejemplo el omega 3, algunos corticoides y hormonas sexuales que también se toman de los esteroides de los animales, y luego los de origen vegetal, ¿tá? Como por ejemplo los alcaloides. Y acá podemos llegar a tener a el paracetamol. ¿Tá? En realidad, los alcaloides son vegetales, son una planta, ¿no? Eh, algunos también están en los hongos. Entonces, de esa manera, los alcaloides se sacan de la planta y eso, sumado a otro tipo de cosas, se formula un medicamento, por ejemplo, el paracetamol. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de clasificación en base a su origen, podemos tener que sean de origen naturales, semisintéticos o sintéticos. Y dentro de los de origen naturales pueden ser también de origen mineral, de origen animal o de origen vegetal. Es decir, salen de un mineral, de un animal o de un vegetal. Ahora vamos a ver los semisintéticos. Los que son de origen los que son de origen semisintético, acá tenemos productos de fermentación, o sea, que surgen de la fermentación de alguna sustancia, productos de ingeniería genética, como por ejemplo otro tipo de insulina, que no es natural, sino que en este caso este tipo de insulina se recombina, es decir, se utilizan dos distintos, se utiliza una natural más una sintética, se recombinan y por eso se llama semisintético. ¿Tá? Entonces,
Dentro de los semisintéticos, los productos de fermentación, por ejemplo, algunas vitaminas que no son ni la A ni la E, que son naturales, algunos antibióticos y aminoácidos, ¿tá? Esos se tienen una parte, digamos, no son completamente naturales, pero tampoco son completamente sintéticos, ¿tá? Porque tienen una parte de cada uno. Entonces se les llama semisintéticos. ¿Tá? Productos de fermentación o, como les comentaba entonces, productos de ingeniería genética, como esta insulina que es recombinante y algunos esteroides y algunos otros tipos de fármacos que ya no son tan frecuentes. ¿Está? Pero importa entonces que ustedes entiendan que hay cosas que se toman de algo natural, otras se mezcla lo natural con lo sintético y se forma lo semisintético. Y por último, tenemos los que son exclusivamente sintéticos. ¿Por qué son sintéticos? Porque se utilizan fórmulas químicas, ¿tá? Se hace lo que se llama, se produce una síntesis química y es, este fármaco, si bien yo puedo sacarlo desde lo natural, pero al haber eliminado, por ejemplo, yo tomo un fármaco de la naturaleza, ¿no? De algún árbol, de alguna planta. Y ese fármaco tiene, ese principio activo que encontramos de manera natural, tiene actúa en diferentes cosas. Pero ¿qué hago yo? Lo tomo y le suprimo, le elimino alguna de sus propiedades, modificando su composición química, y pasa a ser sintético. O sea que puede ser algo que también lo tome de la naturaleza y lo transforme. ¿Tá? Pero ¿por qué no es semisintético? Porque ya no le queda nada de natural. Fue completamente modificado para que, para que se elimine alguno de sus efectos. Entonces, por eso es sintético. ¿Tá? No quiero igual que se entreveren. Simplemente quiero que les quede a ustedes el pantallazo general de que yo clasifico los fármacos, entonces, de tres maneras diferentes. En base a su origen, en base a su modo de acción o en base a la naturaleza de la enfermedad. Y cuando hablamos de que es en base a su origen, podemos tener naturales, semisintéticos o sintéticos. Y adentro de cada uno de ellos también hay como una subclasificación. ¿Tá? Porque no es fácil que uno se aprenda todo esto, pero es simplemente que ustedes incorporen el conocimiento de que cuando alguien les diga, bueno, o lean, ¿no? Algún prospecto o algo, logren entender que los fármacos, que el origen de cada fármaco importa, que la clasificación importa y que es lo que ustedes van a llegar a ver en cada prospecto que lean. En todos habla de su origen. Esta es la segunda clasificación, ¿tá? Ya terminamos la que era en base a su origen. Ahora nos vamos en la segunda clasificación, que es en base a su modo de acción. Dale, Antonella, no hay problema. Bueno, cuando hablamos de clasificación por modo de acción, esta es como un poco más compleja por el hecho de que no siempre es fácil poder distinguir de manera clara el efecto de diferentes fármacos y ponerlos en alguno de estas, porque hay algunos fármacos que cumplen con más de un modo de acción, ¿tá? Como ahora les voy a explicar. Entonces, cuando hablamos de clasificación en base al modo de acción, tenemos preventivos, sustitutivos o sintomáticos. Cuando hablamos de preventivos, estos lo que hacen es tratar la causa de la enfermedad, ¿no? Como su palabra lo dice, prevenir. Entonces se trata de corregir la causa, no el síntoma de la enfermedad, sino la causa, para de esta manera prevenir síntomas, prevenir complicación. Entonces, este tipo
de medicamentos que son preventivos, tenemos, por ejemplo, lo que son antibióticos, ¿tá? Dice acá, quimioterápicos. Quimioterápicos son antibióticos, ¿tá? O medicamentos que se utilizan para tratar infecciones de diferentes tipos, ya sea bacterias, antiparasitarios también. Dentro de este grupo de preventivos, porque ¿qué pasa? Una persona adquirió una enfermedad, pero esa enfermedad tiene una causa. ¿Cuál es la causa? La presencia de una bacteria, la presencia de un parásito en el organismo que desencadena toda una serie de síntomas y de sucesos en el organismo. Entonces, cuando hablamos de medicamento preventivo, van a tratar la causa, que es, van a eliminar el agente infeccioso. También entran en esta categoría los medicamentos que se utilizan en personas sanas para prevenir enfermedades futuras, como por ejemplo el ácido fólico que toma la embarazada para prevenir complicaciones del sistema nervioso central del niño. Eso también es un tipo de medicamento preventivo. Entonces, bueno, acá tienen otros ejemplos. Antibióticos, antiparasitarios, para los hongos, vacunas, ¿no? Porque las vacunas también previenen la enfermedad. Anticoagulantes que se utilizan para prevenir los infartos, vitaminas y antioxidantes que se utilizan para prevenir algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, no siempre, como les comentaba hoy, es fácil distinguir en qué categoría, en cuál de estas tres voy a colocar el medicamento, ¿tá? Debido a esto, a que hay algunos que tienen más de un modo de acción. ¿Tá? Por ejemplo, los antihipertensivos lo que hacen es, se utilizan para tratar la hipertensión arterial, o sea que bajan la presión arterial. Pero a su vez, además de tener un modo de acción sintomático, ¿no? Este que está acá, el sintomático, porque trata el síntoma, que es la presión arterial alta, previene complicaciones cardiovasculares, como por ejemplo infartos. Entonces, en ese caso también sería preventivo. O sea que un mismo fármaco tiene dos modos de acción. Es sintomático, pero a su vez es preventivo. ¿Está? Por eso es que no es tan sencillo clasificar a los fármacos en base al modo de acción, ¿está? Y ponerlos en uno de los grupos. Luego entonces tenemos los sustitutivos, que como lo dice su palabra, sustituyen, compensan el déficit de alguna sustancia. ¿En qué situaciones se utilizan? Bueno, pueden utilizarse, por ejemplo, para cuando se hace algún tipo de dieta, ¿no? Y se debe de ingerir algún complemento que cubra con por ejemplo, a ver, cuando se hacen estas dietas totalmente restrictivas, que baja muchísimo la ingesta diaria de la persona, a veces hay que tomar algún tipo de vitamina, que al suprimir ciertos alimentos no la saco de la dieta. O también algunas enfermedades congénitas en las que no se produce alguna sustancia esencial, alguna sustancia que nuestro cuerpo necesita. En ese caso, también hablamos de medicamentos sustitutivos. Y ahí tienen algunos ejemplos: vitaminas, la insulina, ¿no? La insulina que se administra, que los diabéticos se administran, es sustitutiva. En realidad, como su páncreas no la fabrica, uno se la administra de manera exógena de afuera para poder, bueno, sustituir la falta de esa hormona.
Lo otro, bueno, hormonas, estrógenos, a veces personas en la menopausia, ¿no? En donde el gran cambio que hay hormonal, vamos a decir, da mucha sintomatología, a veces indican también algunas hormonas para calmar un poco los síntomas. Lo mismo los corticoides, que son necesarios en muchísimos procesos en nuestro organismo. A veces hay una enfermedad que se llama, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, en donde no se produce corticoides, y bueno, y se debe administrar como medicamento sustitutivo para compensar su deficiencia. Y luego tenemos, siguiendo en la clasificación en base a su modo de acción, lo que son los medicamentos sintomáticos, ¿no? ¿Cuáles son? Los que tratan los síntomas. De esta manera, su modo de acción será suprimir, eliminar síntomas generales como por ejemplo fiebre, dolor, insomnio. O sea que en este caso el medicamento, el tratamiento con ese medicamento no estará destinado a curar a la persona, sino a que, bueno, que tenga una vida más confortable y en algunos casos una vida más larga, dependiendo de qué medicamento. Pero se utilizan para tratar síntomas, no cura la enfermedad. Acá tenemos como ejemplo los analgésicos, los antipiréticos, los antiinflamatorios, lo que son los antisomníferos, que en realidad son todos medicamentos que tratan síntomas, ya sea el dolor, la fiebre, la inflamación, la falta de sueño, tratan síntomas. Bueno, eso en base a clasificación por su modo de acción. Tenemos preventivos, que tratan la causa de la enfermedad para prevenir o la propia enfermedad, complicaciones. Tenemos sustitutivos que sustituyen la falta de alguna sustancia. Y tenemos los sintomáticos que tratan los síntomas. Y la última clasificación es sobre la naturaleza de la enfermedad. Y acá tenemos clasificación internacional, clasificación simple o sistema anatómico terapéutico químico. En cuanto a la clasificación internacional, se puede tomar esta que los clasifica en 17 grupos, que es un poco lo que ustedes van a ver también en el formulario terapéutico de medicamentos de acá en nuestro país. Van a ver que dice, fármacos para el sistema nervioso, para el sistema circulatorio, los agrupa, están en grupos, Y entonces de esta manera yo puedo hablar de enfermedades infecciosas y parasitarias y poner ahí adentro todos los fármacos que se utilicen para para tratar este tipo de enfermedades. O sea que no importa si son naturales, semisintéticos o sintéticos. Cuando yo los clasifico en base a la naturaleza de la enfermedad, voy a poner acá adentro todos los que sean para tratar enfermedades infecciosas y parasitarias. El segundo grupo para neoplasias, o sea, cánceres, bueno, y así sucesivamente, llegando finalmente al grupo 17, que me habla de accidentes y envenenamientos. O sea que todos los fármacos que se utilicen para tratar accidentes o envenenamientos, como por ejemplo la atropina, el carbón activado, todo eso iría en el grupo 17. Luego tenemos siempre, acuérdense, siempre hablando de la última forma de clasificar, que es naturaleza de la enfermedad. Dijimos que podía ser de estas tres formas. Tiene
como subgrupos: clasificación internacional, simple y sistema anatómico terapéutico químico. Hablamos recién de la clasificación internacional en base a 17 grupos y ahora vamos a ver de la clasificación simple, que en este caso agrupa a los medicamentos en 4 grandes familias. ¿Y qué tiene en cuenta para clasificarlo en esas 4? Bueno, la forma de actuar. Entonces tiene, 1, agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, y acá pone todos los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Agentes farmacodinámicos, ¿tá? Y acá pone todos los medicamentos que afectan al proceso dinámico normal del cuerpo, ¿tá? Es decir, hay una persona que tiene la presión arterial alta. Ese es su cuerpo, o sea, esa es la forma de actuar de su cuerpo. Entonces se le administra un medicamento, ¿tá? O una arritmia. Vamos a hablar de arritmia. Hay una persona que tiene una arritmia, ¿tá? O sea que su corazón late de manera desorganizada. Ese es su cuerpo normal, ¿tá? Si bien está alterado, pero es su cuerpo. Entonces, en este caso se administra un fármaco que trata esa arritmia y se le va a llamar antiarrítmicos. Y por eso es un agente farmacodinámico, porque afecta el funcionamiento normal de ese cuerpo, que aunque estuviera enfermo, es su cuerpo. La tercera familia son agentes quimioterápicos, y acá se utilizan medicamentos que tratan infecciones y también medicamentos que tratan el cáncer. Y luego en la cuarta familia son agentes, fármacos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades metabólicas y función endocrina, ¿tá? Y acá hay de todo, ¿tá? Tenemos desde antiinflamatorios, antiartríticos, antidiabéticos, hormonas, esteroides también, o sea, de todo tipo, ¿tá? Porque no sé si ustedes saben que el metabolismo en nuestro cuerpo es como todos los procesos normales que tienen que cumplir todas las células de nuestro organismo para permitir que nuestro cuerpo se mueva, respire, coma, pueda caminar, bueno, está. Todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo y que muchas veces uno desconoce porque son muchísimos en cada uno de los órganos, pero bueno, eso serían esta cuarta familia, los que actúan en enfermedades metabólicas y función endocrina. Y la última, dentro de esta que se llama la clasificación por la naturaleza de la enfermedad, es el sistema anatómico terapéutico químico, que como ven ahí, tenemos casi todo el abecedario, desde la A, observen acá, A, B, C, G, H, J, L, M, P, R, S y B, y de esa manera utiliza esto que dice acá, anatómico, terapéutico, químico. Entonces va poniendo en cada letra medicamentos que tratan ese sistema. ¿Tá? Como ven acá en la A, medicamentos para el tracto alimentario, como por ejemplo antipépticos y ulcerantes y antieméticos, o sea que son todos medicamentos que se utilizan para tratar esto. ¿Tá? Y así sucesivamente. Díganme, chicas, si se va entendiendo. Yo sé que es medio engorroso, pero ahora voy a hacer como una síntesis. Bien. Entonces, esto es una tarea que van a tener que hacer. Volvemos hacia atrás. Y a ustedes les tiene que quedar bien claro esto. La clasificación farmacológica puede ser tomando en cuenta diferentes criterios.
Puede ser que se clasifiquen los fármacos en base a su origen, como ven acá en el 1. Puede ser que se clasifiquen en base a su modo de acción, o puede ser que se clasifiquen en base a la naturaleza de la enfermedad. Cada una de estas clasificaciones, a su vez, tiene subclasificaciones. Entonces, cuando hablamos de fármacos que se clasifiquen por su origen, es decir, de dónde nacen, pueden ser naturales, semisintéticos o sintéticos. A ver. Bueno, Antonella, no te preocupes, luego mirás la clase grabada, ¿tá? No te preocupes, a veces a uno se le complica, no importa la presencia. Bueno, entonces, cuando hablamos, esto vuelvo a decirles, dentro de cada clasificación tenemos una subclasificación, va a depender de cuál y cada una es distinta a la otra. Entonces, cuando hablamos de que clasificamos los fármacos por su origen, pueden ser naturales, semisintéticos o sintéticos. Cuando hablamos de la clasificación de un fármaco por su modo de acción, pueden ser preventivos, sustitutivos o sintomáticos. Recuerden que cuando hablamos, cada palabra aclara para qué sirve: prevenir una enfermedad, sustituir algo que falta en nuestro cuerpo que no se produce y tratar los síntomas. Y luego, cuando hablamos de la clasificación en base a la naturaleza de la enfermedad, podemos llegar también a subclasificarlo en una clasificación internacional, que lo hacen 17 grupos, una clasificación simple, que lo agrupa todos los fármacos en 4 familias, o una clasificación sistema anatómico, terapéutico, químico, que lo que tiene en cuenta es que a cada letra coloca en cada letra un sistema anatómico, por ejemplo, acá el sistema dermatológico, el cardiovascular, el genitourinario, el sistema muscular. Dentro de este mismo, dentro de cada sistema, coloca los fármacos que se utilizan para tratar ese sistema, y las formulaciones químicas. Entonces, de esa manera lo clasifica. O sea que básicamente es eso. Y es lo que ustedes van a tener que hacer como tarea. Denme un segundito. Bueno, entonces, esta es una de las tareas que ustedes van a tener que hacer. Como hoy es viernes, la van a hacer luego de la clase. Miren, ahí. Esta es una. ¿De qué manera se clasifican los medicamentos en nuestro país? Ustedes tienen que retroceder y acordarse que en nuestro país el Ministerio de Salud Pública utiliza el formulario terapéutico de medicamentos, el cual luego cada institución se arma su propio vademecum. Entonces, agarren el formulario, que además en una de las clases que dimos ya les muestro los grupos en los cuales se clasifican, y pueden responder esa pregunta. Después dice, ¿cuáles son los grupos farmacológicos en nuestro país? Tienen ahí también todos los grupos.
Si no encuentran ahí, ponen en Google formulario terapéutico de medicamentos y lo pueden descargar. Y si no lo encuentran, me piden que yo se los paso al grupo en el formato PDF. Y bueno, y después dice, ¿qué conocimiento creen ustedes que deben de tener para dispensar medicamentos? Es decir, ustedes se paran hoy en una farmacia y dicen, ¿qué es lo que yo tengo que saber de los medicamentos para poder dispensar? Bueno, yo qué sé, a mí me parece que tengo que saber de qué manera actúan y cuáles son los efectos adversos. A otro le puede parecer que necesita saber para qué grupo de edades pueden recibirlos a determinados medicamentos. Otro puede decir, yo qué sé, no sé, lo que ustedes crean, consideren, sin tener que buscar en internet, simplemente que salga de ustedes, qué les parece que tienen que conocer del medicamento para poder dispensarlo. ¿Alguien iba a hablar? No. ¿Antonella? Ah, porque se abrió el micrófono. Está. Y es la otra tarea que tienen que hacer. Es esta tabla. ¿Ven que dice acá? Origen, ¿no? La clasificación de los medicamentos en base a su origen. Y acá tenemos naturales, sintéticos y semisintéticos. O sea que hablamos solamente de la clasificación en base a su origen. ¿Tá? Y acuérdense que cuando yo les comenté los medicamentos de origen natural, teníamos de 3 tipos. ¿Tá? Podíamos subclasificarlos, ¿no? A ver. En esto que veíamos acá, ¿no? De origen mineral, de origen animal y de origen vegetal. Luego lo mismo con los sintéticos, con los semisintéticos y los sintéticos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que completar acá. Los naturales que también teníamos, entonces, de origen mineral, el origen mineral, que eran, por ejemplo, los fosfatos, de origen animal y de origen vegetal, que eran, por ejemplo, los alcaloides. Y acá de origen animal, un ejemplo. Luego, cuando hablamos de los sintéticos, acuérdense que hablamos de síntesis química y de síntesis química. ¿Cuál 2 ejemplos podrían llegar a poner? Y de los semisintéticos hablamos de la fermentación y acuérdense acá que era otro de genética, que era, por ejemplo, la insulina recombinante. ¿Tá? O sea que tienen que, mirando la clase, completan esto que ustedes ven acá, son los que van acá. ¿Tá? Cada uno de estos corresponde a uno de los espacios para completar. ¿Se entendió cómo es la tarea? Sí, profe. Está, súper. Bueno, entonces, muy por arriba. Ay, qué ruido. Bueno, entonces, disculpen. Por último, generalidades de que no habíamos visto en otras clases, pero que es bien importante, entender la dosificación farmacológica, el por qué te indican determinada dosis. Entonces, esto es fundamental. Una dosis correcta es de importancia vital, es decir, le brinda seguridad al paciente, evita graves consecuencias. Si yo no entiendo la dosis que le indican en una receta, por favor, consúltenla. ¿Tá? Siempre va a haber al lado de ustedes alguien que tenga conocimiento que por ahí a ustedes le cuesta un poco más. Si no, está siempre un químico al cual ustedes pueden hacer la consulta, porque es importantísimo que no se le entregue o no se le eduque al paciente sobre una dosis incorrecta
a la cual él debe recibir. O sea, si damos una dosis de menos, no va a tener efecto. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de los parámetros farmacocinéticos, no va a tener efecto. Si damos una dosis superior a la que debe recibir, podemos provocar intoxicación y hasta la muerte. Entonces, hay algunos conceptos básicos que tenemos que conocer, como por ejemplo el concepto de dosis, que es la cantidad de medicamento que hay que administrar para producir el efecto deseado. Dentro de la dosis puede haber dosis día. Esto quiere decir que es la cantidad que tiene que recibir en el día entero, en las 24 horas. Luego también pueden encontrar dosis ciclo, que en realidad son todas las dosis que va a necesitar para cumplir con un tratamiento. O también el término de dosis total, que también hace referencia a la cantidad de medicamento durante un tratamiento. A veces la dosis ciclo se utiliza más que nada para los tratamientos de quimioterapia que se hacen ciclos, ¿tá? No se toman como un tratamiento completo como por ejemplo para tratar una infección, porque los ciclos es termino, luego comienzo otro, o sea que no podemos hablar de tratamiento total. Cantidad total de medicamento es otro concepto que hace referencia a la cantidad que hay que administrar durante un periodo de tiempo. El número de dosis será la cantidad de medicamentos que va, o sea, a ver, yo tengo que tomar hoy un comprimido, ¿no? El médico me indicó para tratar una infección un comprimido cada 12 horas. El que tomo ahora, ¿tá? Va a ser la dosis, dosis. El que yo tomo en todo el día va a ser la dosis día, ¿no? Y como me lo mandó a tomar durante 7 días, todos los que yo tome durante los 7 días van a ser la dosis total, ¿tá? Que hace referencia también a esto, a la cantidad total de medicamento que debe de recibir. Y el tamaño de la dosis va a variar de acuerdo a la cantidad de medicamento que el médico me indique, ¿no? Si tengo que tomar 500 miligramos, 200, 1 gramo, ese es el tamaño de la dosis, es la cantidad de medicamento que una persona tiene que tomar. Luego tenemos otros conceptos que se llaman la disolución, que en realidad los podemos llegar a encontrar escrito cuando tomamos un medicamento. Por ejemplo, te dice que se mezcle un antibiótico en donde viene en polvo que se mezcle con un líquido, ¿tá? Se lo mezcla y aquello queda como todo líquido, no se diferencian ninguna partícula sólida, queda todo líquido, o sea que es una mezcla homogénea, que queda toda igual. Pero eso resulta de haber disuelto el polvo en el líquido, ¿tá? Entonces pueden llegar a ver ustedes que digan formas de preparación, ¿no? Colocar tanto el agua hasta la marca, mezclar hasta que quede una mezcla homogénea. Esto quiere decir que no se diferencie lo sólido de lo líquido. Y después les dice, administrar 5 mililitros, es decir, 5 centímetros cúbicos, 5 mililitros, de la disolución. Eso es lo que a uno le puede llegar a confundir y por eso se los aclaro acá. Disolución es el medicamento ese luego de estar preparado, ¿tá? Bueno, soluto es la sustancia que se disuelve, en ese ejemplo sería el polvo. Disolvente es la sustancia en la que se disuelve ese polvo, que sería el agua. Y luego concentración me habla de la cantidad de principio activo que tengo en una cantidad de líquido. Por ejemplo, un frasco de antibiótico en todos les va a decir, o como ustedes hicieron el trabajo de bioequivalencia, que también les decía en el ibuprofeno, por ejemplo, 4 gramos en 100 mililitros. Eso es la concentración.
¿tá? La cantidad de soluto, de principio activo que hay en un volumen total. ¿Tá? Entonces, si a mí me dice, a ver, vamos a poner un ejemplo. Esperen un poquito. Para que se entienda esto de concentración, que es bien importante. A ver, que estoy buscando uno que se vea bien. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense en acá, ibuprofeno en gotas, ¿no? Dice 100 miligramos por mililitro. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada mililitro, o sea, en un mililitro, en un centímetro cúbico, hay 100 miligramos de del soluto o del principio activo, de ibuprofeno. ¿Tá? Eso es la concentración. Luego, si yo miro me dice 2% en 100 mililitros. Eso quiere decir que tiene 2 gramos en 100 mililitros. ¿Tá? Luego, si yo miro este otro, dice 600 miligramos, pero en este caso no aclara en cuánto, ¿ah? Porque dice 600 miligramos. Entonces, seguramente en el prospecto ustedes van a encontrar y les va a decir 600 miligramos en qué cantidad, ¿tá? Por eso es que ustedes tienen que saber y conocer. Porque si yo agarro un comprimido, por ejemplo, granulado efervescente, que es un sobrecito, ¿no? Pero me dice 600 miligramos y acá me dice que trae 20 sobres, o sea que esto significa que en cada sobre hay 600 miligramos. ¿Tá? Esos son concentraciones. Acá, por ejemplo, el ibuprofeno es en comprimidos, o sea que en cada comprimido va a tener 600 miligramos. ¿Tá? O sea que es bien distinto cuando hablamos de algo líquido a cuando hablamos de algo sólido, ¿tá? Porque las concentraciones son distintas y siempre en lo líquido hay que leer esa concentración de fármaco en qué cantidad de mililitros, ¿tá? A veces me aclara y me pone, a ver si encuentro acá, por ejemplo, la novemina. Ven que acá dice 8%. Esto sería 8 gramos en 100 mililitros. ¿Tá? Después hay algunas, a ver si está clara. No, esta no. Miren esta. Fexofenadina, que es un antialérgico. Acá dice 30 miligramos en 5 mililitros. O sea que aclara que tiene esta concentración en 5 mililitros. Más allá que el frasco sea de 100, ¿tá? Tiene 30 en 5 mililitros. Eso es la concentración. Por eso esto es importantísimo que ustedes lo conozcan y lo entiendan. ¿A qué hago referencia cuando hablo de concentración? Porque no es lo mismo, como les digo, un frasco que les diga, como por ejemplo, este de novemina, que les diga dipirona 8 gramos, porque dice 8 gramos y 100 mililitros. Entonces yo supongo que los 8 gramos lo tienen 100 mililitros. Luego, para saber cuánto habría en cada mililitro, habría que hacer una cuenta, una división. ¿Tá? Pero entonces, si yo no entiendo esto, agarro el prospecto y lo leo. Entonces, a ver si yo
puedo acá. Vamos a ver, por ejemplo, este prospecto, que también me va a hablar de su concentración y por eso es tan importante que siempre lea los prospectos. Bueno, acá, ¿qué le pasó? Bueno, se me complicó el prospecto. No me deja descargarlo. A ver si lo vemos acá. Yo lo que quería que ustedes vean bien en el prospecto la concentración. Ah, acá fíjense. No sé si llegan a leerlo ahí, pero miren. Cada 100 mililitros de jarabe tiene dipirona 8 gramos. Ese sería el ejemplo de este que ven acá. Al 8% en 100 mililitros. ¿Bien? Esa es la concentración, la cual cambia dependiendo de la forma. Por ejemplo, la ampolla trae 1 gramo. ¿Tá? Y los comprimidos, por ejemplo, un comprimido de novemina fuerte trae 500 miligramos. ¿Tá? O sea que la concentración varía dependiendo de del fármaco que es y de la forma que es. O sea que eso es bien importante, conocer y entender qué es la concentración. Y bueno, está. Porque en realidad todo esto otro explica lo que yo les comenté, que las cápsulas, lo que son formas sólidas, se miden en peso y las líquidas en volumen, por eso es que les muestra esa diferencia y les pone 8 gramos en 100 mililitros y al otro le pone solamente 500 miligramos. Que es bien importante conocerlo de las equivalencias, lo que ustedes han hecho ya y al parecer han podido comprender. Cuando yo no tengo el medicamento de esta marca, fijarme si el otro es bioequivalente. Y bueno, y acá también hay algunas equivalencias que no quiero entreverarlos, pero sí me importa que ustedes conozcan esto. Cuando les dice una cucharada sopera, son 10, 15 mililitros que hay que tomar, porque por eso siempre lo ideal es que se recomiende a la persona cuando va a la farmacia a comprar un jarabe para el niño o para el adulto que no puede tomar comprimidos y tiene que tomar jarabe, que también compren una jeringa y que midan en una jeringa, porque a veces una cucharada, a mí me dicen, dale una cucharada cada 8 horas. Bueno, pero una cucharada, ¿qué cucharada? Mi cuchara no es la misma que la tuya en tu casa. Ahora dame un segundo. Bueno, entonces está, por eso es tan importante eso, siempre recomendar el uso de una jeringa para medir exactamente los mililitros que el médico le indicó. Y no estar viendo en qué cuchara, si era la cuchara más chiquita de té o si era la cuchara con la que tomo la sopa, ¿está? Porque varía. Fíjense que una cucharada sopera equivale a 10, 15 mililitros, la cucharada de postre 5 mililitros, la de café 2,5 y en realidad a veces yo digo, yo en mi casa tengo cucharas, no sé cuál es la de café o cuál es la de postre. Si son chiquitas, es los dos lo mismo y no es lo mismo. Entonces, por eso importa eso. Se recomienda el uso de una jeringa medidora en donde tiene ya bien determinado cuáles son los mililitros. Bueno, está, esto es lo que ya les expliqué. Y simplemente que ustedes sepan que la dosis el médico calcula una dosis, puede calcularla en base al peso, en base a la superficie corporal. Siempre se utiliza el peso, esto prácticamente ya está en desuso, pero bueno, en algunos países lo siguen utilizando. Y bueno, y para calcular, si ustedes toman un farmanuario, toman un prospecto, les va a decir tantos miligramos por kilo de peso. Entonces, básicamente eso es lo que hace el médico. Hace una multiplicación. Si, por ejemplo, hay un fármaco en donde son 10 miligramos por kilo de peso,
y el niño pesa 10 kilos, se hace 10 por 10, serían 100 miligramos que tiene que recibir. ¿Está? Eso está. Simplemente para comentarles que la dosis se calcula siempre en base al peso. Y que en los adultos a veces no se toma mucho en cuenta, pero sí hay que tomarlo muy en cuenta, tanto para los niños como para los adultos mayores, por lo que hemos visto ya en alguna clase sobre la relevancia de tener presente el peso a esas edades. Y bueno, chicas, por aquí terminamos. No sé si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido. Sé que no es muy sencillo, pero tampoco es tan difícil. Es simplemente destacar algunas cosas relevantes para el día de mañana, cuando ustedes estén paradas, les resulte sencillo poder entender. Ven que les voy a pasar la lista. ¿Ninguna duda entonces por ahora que les haya quedado de lo que dije? Luego cada uno la leerá y verá si surge algo y lo aclaramos como siempre. Ana, Antonella y Sara. Nada, chicas. Háblenme, díganme algo. Se quedan todas calladas. Ya estamos por terminar el curso y todavía no me tienen confianza. Bueno, ¿todo entendido? ¿No necesitan que les explique nada? Si es así, nos vemos el lunes.